Vale. Yo me tomo de tu mano y tú me guías. Un segundo que lo vea ahí, que vea que se está conectando gente. Aunque nosotros ¿Te arriba he a la dicho alguna izquierda, vez que hablar contigo por teléfono es como hablar con tu padre? Tienes el no, mismo tono de voz que tu padre, idéntico. Si yo, algún día le quieres jugar una mala pasada al gitano, se la juegas. Algún día haces cuando un es, audio de él. Palabra, haces un audio algún día y lo envías diciendo que es él y le buscas la ruina al gitano. me lo dicen en los sellos sí me dicen, tu padre es Ramón Losada, sí, es que tienes la misma voz, me lo dicen Tienes cosas de eso. de voz que él. Igual. A mí eso me Pues lo hizo ya, una vez, eso me lo hizo una vez el Motos, Emilio este Motos. que predica muy bien, hombre, el Moto, el Emilio. Me imita el Sí, tono de voz como nadie. ya lo sé. Un audio hablando él, diciendo unas palabras que yo había dicho. Y yo me creí que era yo. Ya Lo, lo sé. lo- Ya estamos ahí ya hay 30 personas ya. pues suficiente, chacho, para que No, pero contigo va a haber más de 100, ya lo verás. estuvimos No una pasa. vez con vosotros ya, ¿no? Sí, creo que sí has dado algunos con los chicos. No sé si has dado antropología con ellos. Creo que sí, que estuve una vez con ellos. Pues ya estamos dentro cuando quieras. Da un inicio de cómo inició el pecado, cómo afectó, cómo nos afecta y cómo Dios nos salva, etcétera. De Da acuerdo, y un luego ya te inicio. dejo a ti que tú nos vayas guiando, ¿no? Sí, ya después digo ronda de preguntas y ellos ya saben que tienen que preguntar. De acuerdo. Ya Empezamos ya. pues, sí, los que Ah, estéis bien. viendo, por favor, vais compartiendo para llegar a la gente. Cuanto más seamos, mejor. Ahora, dejar al hermano que se extienda y las preguntas las hacemos luego, por favor, porque si las hacéis ahora se van a quedar para arriba y no las voy a ver en el Facebook, porque tengo otro dispositivo viendo las preguntas. Entonces, dejar al hermano que dé una introducción, porque él dice que se va a tirar poco rato en la introducción y después ya le hacemos las preguntas pertinentes. Así que nada, que Dios os bendiga a todos. Ya, Lolo, di lo que veas conveniente. Muy bien, empezamos. Buenas noches a todos aquellos que estéis conectados. Es un placer poder estar en este medio de sana doctrina. Me parece que es una buena idea el poder compartir la doctrina y si es sana es una idea buena duplicada. Así que para mí es un placer poder estar en esta noche entre vosotros. Me hablaban los hermanos de hablar acerca de la doctrina del pecado y yo el primer pensamiento que tengo cuando se me habla de la doctrina del pecado es decir que tocó bailar con la más fea. Y cuando toca bailar con la fea hay que bailar poco tiempo. Así de que os voy a hacer una breve introducción al tema y ya me comentaba el hermano Adán que después la mecánica del programa es que vosotros hacéis preguntas y entre todos intentamos responder y enriquecernos. Así de que os hago una breve introducción acerca de la doctrina del pecado. Bien, por empezar por alguna parte, la mejor manera es empezar por el principio. Y cuando hablamos del pecado, pues tenemos que remontarnos no a lo que es la especie humana, de la que nosotros somos partes, sino que tenemos que remontarnos a lo que es la creación angelical. Ya sabéis vosotros que el pecado comienza en el cielo, el ángel perfecto se rebela contra el gobierno de Dios. De alguna manera, y dicho en una expresión muy humana, intenta dar una especie de golpe de estado en el cielo y ya sabéis cuál fue el resultado, que fue expulsado de aquí. Después de aquello, según parece darnos la cronología, el libro de Job, Dios ha creado lo que es el universo, como parte del universo el sistema solar y como parte del sistema solar este planeta, en el que decidió colocar a nuestro primer padre Adán. Ya sabéis que a este le dio por compañera a Eva y en el huerto de Edén, en aquel lugar paradisiaco, tenemos el comienzo de lo que es el pecado en la humanidad.
Es una extraña coincidencia que el pecado tiene su origen, tanto en la especie angelical como en la creación humana, en el mejor ambiente posible. No sé si será una coincidencia o hay algún mensaje implícito ahí. Pero la verdad es que en las cortes angelicales el pecado comienza en el cielo, que evidentemente es el mejor medio ambiente posible, y en la especie humana el pecado comienza pues en la sucursal del cielo, que era Edén, que ya sabéis que Edén no solo era un lugar paradisiaco para perderse durante un año sabático, sino que además era un lugar donde se hacía realidad el estado celestial. Pues bien, en esos lugares tan idílicos como el cielo y el Edén, tienen comienzo el pecado, tanto en la creación angelical como fue en la creación humana. Adán transgrede, seducido por Eva, y Eva engañada por Satanás. En este apartado nos tocaría decir que el importante era Adán y no Eva. Si Eva hubiera pecado y Adán no hubiera visto una repercusión universal, sencillamente porque la cabeza representativa de la especie humana era Adán y no Eva. Lo que hace Satanás es atacar a Adán por la parte débil. Él no se enfrenta con Adán de frente, no se enfrenta con Adán de vis a vis con él, sino que le ataca por la parte débil, que en este caso fue Eva. Pero Eva peca y Adán también. Y la crisis o la ruina viene cuando Adán cede a la tentación del pecado. Y ya sabéis que cuando Adán cede a la tentación del pecado, el pecado se convierte en ese intruso en el plan de Dios que trae a dos amigos o a dos amigas, llamadlo como queráis. El pecado traía consigo a lo que era la enfermedad y también la muerte. Son tres intrusos en el plan original de Dios. En el plan original de Dios no había pecado, tampoco había enfermedad, ni tampoco había muerte. Estos tres se introducen a través de la desobediencia de nuestro primer padre, Adán. Y el pecado afecta a lo que es el ser humano al completo. Ya sabéis que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y le afectan cada una de sus partes. Le afectan el espíritu porque se rompe la comunión con el Señor, ¿de acuerdo? Cuando se rompe la comunión con el Señor, evidentemente el espíritu queda inactivado, el espíritu pierde la función para la cual fue diseñado. Ya sabéis vosotros que el objetivo principal del espíritu humano era ser la parte del ser humano a través de la cual Dios se comunicaría con la creación. Pero el pecado interrumpió la funcionalidad del espíritu, manchó al alma. Ya sabéis que en el alma es donde se fragua el pecado. Eva usó la inteligencia y la voluntad para pecar. Cuando Satanás le dijo, seréis como Dios, usó la inteligencia, ella hizo un cálculo matemático, calculo yo, y diría, hombre, pues mejor ser reina que princesa. Y cuando ella quiso escalar a la divinidad, pues estaba usando la inteligencia. Y el mal uso de la inteligencia le llevó a usar o a mal usar la voluntad. Por lo tanto, también afectó al alma y evidentemente al cuerpo, porque a partir del pecado el cuerpo tiene que volver al polvo del que fue tomado. ¿De acuerdo? En este respecto, por no extenderme mucho, cabe la posibilidad de que el cuerpo, si no hubiese pecado y hubiese obedecido tomando del árbol de la vida, hubiese procedido a poder ser un cuerpo que se hubiese convertido en un cuerpo glorificado, que es lo que nosotros tendremos por causa de la fe en nuestro Señor. Cabe la posibilidad de que si Adán hubiera estado obedeciendo permanentemente sin desobedecer y tomando del árbol de la vida y no habiendo comido desde la ciencia del bien y del mal, ese cuerpo se hubiera ido regenerando, no sabemos en qué forma, hasta alcanzar a ser un cuerpo preparado para vivir sin necesidad de morir. Decimos esto por lo que el texto sagrado dice después de que pecaron Adán y Eva, cuando Dios puso aquel ángel con la espada flameante alrededor del huerto, alrededor del árbol, perdón, y Dios hace una expresión y dice, no sea que en estado de pecado, alargue la mano, coma y viva para siempre. Parece ser que la consecuencia de tomar del árbol de la vida era poder vivir para siempre, lo cual también nos lleva a otra conclusión, y es que el plan de Satanás tenía dos partes. Por una, era primero hacer pecar a Adán, y la segunda parte era convertirle en un pecador eterno como él. Primero le hago comer del árbol de la ciencia del bien y del mal,
y estando en pecado le llevo a comer del árbol de la vida y completo mi plan. Eso parece indicarnos la Escritura. Y ya sabéis que el pecado de Adán y Eva después repercutió en lo que fue toda la humanidad. Adán le abre la puerta al pecado, el pecado entra con la enfermedad y la muerte, y dice la Escritura en Romanos capítulo 5, se nos enseña esto de lo que os voy a hablar ahora. Ahí en Romanos capítulo 5, principalmente ahí, después se pueden coger otros textos satélites alrededor de este, pero este sería el texto principal, en el que se nos enseña que el pecado de Adán tuvo repercusión sobre toda su descendencia. De alguna manera esto nos enseñaba que en Adán se estaba jugando la suerte de todo el género humano. Parece ser que si Adán triunfaba, todos triunfábamos con él, y si Adán fracasaba, todos fracasábamos con él. Estas reflexiones las hace San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, cuando nos enseña que aun aquellos que no pecaron a la manera de Adán, es decir, aquellos que pecaron sin conocimiento, también morían. Es decir, llevaban la sentencia por pecar sin haber conocido lo que era el mandamiento del Señor. El apóstol San Pablo hace esa reflexión, diciendo que el que no tiene conocimiento no se le inculpa de pecado. Pero el propio apóstol, ya era una pregunta retórica para expresar lo que él quería, dice que cómo entonces desde Adán hasta Moisés todos heredan la sentencia del pecado si pecaron sin conocimiento, ya que la ley no comienza hasta que aparece Moisés. Y el propio San Pablo explica que eso es así por la imputación del pecado original, que es así como le llamamos en términos doctrinales o teológicos. Entonces, el pecado de Adán no solo le repercute a él personalmente, sino que nos repercute a todos los que fuimos descendencia de él. La solución de Dios fue, ya sabéis, nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, que así le señala la Biblia. Ya sabéis que el postrer Adán es un título más de los muchos que se le dan a Jesús, y cuando se le señala con ese título, se está refiriendo la Escritura a que él vino a reconstruir lo que el primer Adán había destruido. Es por eso que también en la carta a los Romanos, San Pablo, resumiendo mucho esta doctrina, San Pablo ahí en la carta a los Romanos dice que en Adán todos mueren y en Cristo todos son vivificados. Es decir, lo que el primero destruye, el segundo lo reconstruye. Y ahora nosotros, en este tiempo actual, tenemos acceso a esa obra perfecta que hizo Jesús mediante la fe. Y es mediante la fe que nosotros podemos solventar todo el problema que el pecado trajo a la humanidad. Esto sería así a bote pronto, ¿de acuerdo? Hemos hablado del origen del pecado en Satanás, en las cortes angelicales, hemos visto el origen del pecado en la especie humana en el huerto del Edén, donde hemos visto que el pecado afecta al hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Hemos visto también que después ese pecado de Adán tiene una repercusión en el resto de la humanidad, porque él era Le están llamando, porque antes se le ha la interrumpido. humanidad redimida. ¿De acuerdo? Creo que me entró una llamada, ¿no? Y por eso igual se cortó. Sí, se ha cortado un segundo, le he dicho yo mientras estaba cortado, pero ya estamos restablecidos. Claro, es que la he paralizado. No Sí, tengo wifi en la casa para los que estáis escuchando y por eso no podemos poner el teléfono en modo avión. Os decía que hemos hecho ese repaso desde el comienzo, donde el pecado comienza en la especie angelical o en la creación angelical, pasa después a la creación humana en las personas de Adán y Eva, afecta al ser humano tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y esto después tiene repercusión sobre la descendencia de Adán a causa de la imputación del pecado original que aparece en Romanos 5. También hace alusión a esta imputación del pecado original David cuando dice que en pecado me formó mi madre, que ya sabéis que no es que su madre fuese una mala mujer, sino que David, anticipándose a San Pablo, ya estaba dejándonos la semilla de ese punto doctrinal que después San Pablo elaboró de una forma más amplia. Y la solución a ese pecado pues es la obra de Jesucristo, y para nosotros es depositar la fe en aquella preciosa obra. Si tuviésemos, antes de terminar de hacer esta introducción y daros pasos a vosotros, si tuviésemos que hacer un apunte a esto dicho, yo haría el siguiente apunte. ¿Cómo es posible que en el plan original de Dios, que no existía evidentemente el pecado, ni existía la muerte ni la enfermedad, cómo es posible que existiese la posibilidad
El pecado, mirad, a ver si lo expreso bien, el pecado era una posibilidad de la perfección de la creación divina. Dios tiene que crear al ser humano y lo tiene que crear a su imagen y semejanza. Eso es lo mismo que decir que le tenía que crear perfecto. Y dentro de la perfección tenía que haber libertad. No puede haber perfección exenta de libertad. La libertad es un ingrediente necesario de la perfección, pero la libertad, que es un ingrediente de perfección, implícitamente lleva la posibilidad de la imperfección. La libertad es buena siempre que se usa bien, pero cuando se usa mal, se convierte en la puerta que da luz a la imperfección. Entonces, quiero decir que la imperfección, que es el pecado, estaba implícita en el ingrediente de la perfección, que era la libertad. ¿De acuerdo? Y alguno podrá preguntar, ¿y por qué entonces nos hizo así Dios? Porque teníamos que ser imagen y semejanza de Él. Porque Él anhelaba una creación que le sirviese de voluntad propia y no por imposición. Dios es un gobernador que no es un tirano, que no impone su voluntad. ¿De acuerdo? Quiere que aquellos a los que gobierna les sirvan con lealtad porque quieren servirle. Entonces lo que quiero puntualizar es esto. El pecado como imperfección estaba implícito en la libertad como ingrediente de perfección. Bien, y yo creo que con esto tenemos suficiente para comenzar, ¿de acuerdo? Así que ahora ya damos plaza al hermano Adán para que a través de las preguntas podamos estar desarrollando el tema en la medida que podamos. Nada, si ya hemos terminado, la has hecho en 15 minutos, ¿vale? Pero ya te digo que aquí están acostumbrados a 1 hora de exposición y media hora de preguntas, pero todos, ¿eh? Incluso cuando decimos ya, dicen seguir, seguir, siempre, pero siempre, ¿eh? Y me ha gustado mucho eso que dice de que dentro de la perfección está el ingrediente de la libertad. Eso ya sabes que el tema soteriológico entra dentro de ese aspecto de creación. Y la jamartología, que también le entra también dentro de las discusiones de estos hombres que la verdad que eran eruditos, saben mucho más que nosotros, aunque están en el cielo. Agustín, Juan Casiano y Pelagio saben más que nosotros, pero Esos no estamos, señores sabían mucho. no estamos de acuerdo con algunos de ellos y con otros puntos sí, aunque la verdad que eran filósofos. Así, no ves, la gente dice que siga, pero hoy el hermano quería exponer estos 15 minutos un panorama en síntesis de la doctrina del pecado y ahora podéis hacer las preguntas que queráis, ¿vale? Si la gente está distraída, tú tranquilo que yo tengo preguntas. De Lo que pasa acuerdo, de acuerdo. es que quiero que hagan esas preguntas. Isidro, ahora podéis hacer las preguntas, venga. Quien tenga preguntas que las haga. Si veo que no hay preguntas, yo le hago preguntas. Hay preguntas que seguro que van a salir por ahí. Yo tengo una, ¿vale? Es que para empezar, quizá es rara. ¿Vale? En cuanto a esa doctrina de jamartología, de donde nace toda la pelea del calvinismo y del arminianismo, sabes que Juan Casiano, que era el semipelagiano, pero en verdad se llamaba Juan Casiano, Arminio no, perdona, Juan Casiano, Agustín de Hipona y Pelagio. Pelagio enseñó que el pecado de Adán no nos afectó para nada. Juan Casiano, que era ese pelagiano, dice que el pecado nos afectó, pero que no estamos muertos, estamos débiles o enfermos, decía, de manera que nuestra decisión para ir a Dios estaba intacta, pero con debilidad e inclinación a pecar. Pelagio decía que intacta, sin ninguna inclinación, que tú decidías lo que te daba la gana. El libre albedrío total. Y Agustín de Hipona decía que el libre albedrío no existía, aunque para mí decía algo de verdad en el sentido de que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, nada que tenga que ver con enfermedad o debilidad. Entonces tenían la razón entre Agustín de Hipona y Juan Casiano para mí.
Pero ¿qué piensas acerca de nuestro estado? ¿Cómo nos afectó el pecado de Adán? ¿Estamos muertos, débiles, enfermos o no nos ha afectado? Bajo mi criterio, la palabra del Señor en este sentido usa una palabra totalitaria y la usa de esa manera, supongo que para que no tengamos la tentación de caer en errores. La palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, si estábamos muertos, parece ser que la palabra no nos permite decir que estábamos débiles o que estábamos enfermos. La palabra del Señor dice que estábamos muertos. De hecho, yo creo que el estado del ser humano, cuando nacemos en el nacimiento natural, cuando nacemos de nuestras madres y aparecemos en este mundo, nacemos en pecado y nacemos muertos, sin posibilidad de poder tener por nuestra propia voluntad la capacidad de ir a Dios en términos, en términos naturales. Cuando hablamos de un muerto, que un difunto, un difunto, yo qué sé, motívalo, ¿no? Y dile al difunto, levántate, y dile al difunto, sonríe, y dile al difunto, bate las palmas, y hazle un espectáculo al difunto delante de él. Y el difunto no va a poder disfrutar de nada de lo que le estás enseñando, ni puede reaccionar, porque el difunto lo que necesita es vida, ¿de acuerdo? Llevémosle a un difunto un cuadro de Goya, y digámosle al difunto lo precioso que es el cuadro y los matices de colores que tiene, y expliquémosle todo lo que queramos. Y el difunto no va a poder apreciar nada. ¿Por qué? Porque lo que necesita el difunto más que nada es vida. Entonces, ni aunque lo alentemos a que bata las palmas, ni aunque lo alentemos a que grite, ni a que se levante, ni aunque le enseñemos la mayor obra de arte, él no va a poder reaccionar ni al aliento nuestro, ni a la exposición de la belleza más grande que haya en el mundo. ¿Por qué? Sencillamente porque está muerto. Y la escritura es categórica, dice que estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, el pecado de Adán se nos imputa con toda su consecuencia. Nosotros estábamos todos implícitos en los lomos de Adán. Por eso dije en la introducción que en Adán se jugaba la suerte del género humano. Si Adán triunfaba, triunfábamos con él, y si Adán fracasaba, fracasábamos con él. Fracasó Adán y se nos imputó el pecado con todas sus consecuencias. Y la consecuencia inexorable del pecado es muerte. Por lo tanto, si estábamos muertos en delitos y pecados, tenemos que decir que por sí solo el ser humano no tiene la capacidad de salvarse. Es por esto que Dios, entre comillas hablo ahora, se inventa lo que es el punto doctrinal de la convicción de pecados a través de la persona del Espíritu Santo. Es decir, que Jesucristo viene, mirad bien, Jesucristo viene enviado por el Padre y cumple aquel misterio de la encarnación, ¿no? O sea, Dios haciéndose hombre, se hace hombre, vive sin pecado, muere sustitutoriamente, de forma sustitutoria, y después resucita como evidencia de que ha matado al reino de la muerte. Es decir, él viene del cielo, enviado por el Padre, cumple el misterio de la encarnación, vive sin pecado, muere de forma vicaria y resucita como prueba de que ha vencido. Pues de que ha hecho todo eso, de que ha hecho todo eso Dios en la persona de Cristo, es como que Cristo está diciendo, todo esto que yo he hecho, con la perfección que tiene, que no hay que añadirle ni un ápice, para que esto ahora sea efectivo en la humanidad, hacen falta dos cosas. Una, la locura de la predicación, que es un método de salvación de locura, y dos, que la predicación sea usada por la persona del Espíritu Santo para crear convicción de pecado en el corazón del pecador. Si estas dos cosas no se dan, el sacrificio de Cristo, siendo perfectísimo, no sería efectivo. El sacrificio es perfecto, completo, no se le puede añadir. Pero para darle efectividad, hace falta que alguien predique, que esa es la metodología de salvación, que Dios la define como una locura, y después que esa predicación, que no es otra cosa que ponerle voz a la palabra de Él, que no se trata de que yo diga lo que quiera, se trata de que yo diga lo que Dios dice. Cuando yo le pongo voz a su palabra, eso es predicar. Esa es la locura. Y ahora el Espíritu Santo tiene que usar esa palabra, que es el único que la puede usar con efectividad. Por eso a la palabra se le llama la espada del Espíritu. Y cuando el Espíritu, usando la palabra, golpea el corazón del incrédulo, golpea el corazón del hombre que está en pecado, entonces es cuando éste recibe convicción,
que no es otra cosa que convencimiento. Ahí queda convencido el hombre por su pecado. Y en ese momento de quedar convencido, el hombre sí tiene la capacidad de poder decidir. Es decir, la obra de convicción del Espíritu Santo usando la palabra es la que pone el momento idóneo de vida en el muerto para que el muerto pueda decir que sí. Si el muerto dice que sí, en esa luz de vida que pone la convicción de pecado, el muerto pasa a la vida. ¿De acuerdo? Pero si en ese momento de luz, convicción de pecado crea en el muerto decide no seguir a la indicación del mensaje, el muerto se queda en el estado en el que estaba. Entiendo la convicción de pecado como un rayo de vida sobre un muerto que si decide seguir al rayo de vida, mantiene la vida que ese rayo trae, y si decide rechazar o resistir al llamamiento de Dios, retrocede al estado de muerte en el que estaba. ¿Me expliqué? Sí, sí. Esto ya lo había explicado yo más veces. No te quería decir palabras que pudiesen inclinarte a explicar cosas, ¿sabes? Quería que dijeses tú cosas libres, pero crees lo mismo que yo. En doctrina de soteriología histórica, eso se llama estamos depravados, la palabra de Dios enseña que estamos depravados e incapacitados de ir a Dios por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo nos atrae por medio de la predicación primera, como primera instancia general, aunque haya otros métodos, que puede tirar a alguien al suelo como a Pablo, o le puede dar a uno un sueño, etcétera. Pero lo principal es la palabra de Dios. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Y lo segundo, que has hablado que como un rayo de luz es la elevación espiritual que los arminianos clásicos, entonces crees lo mismo que yo, arminiano clásico puro. Muy bien. Los arminianos clásicos llaman la gracia precedente o la gracia preveniente, que es el Espíritu Santo enviado previamente para asistir al pecador para que tenga la capacidad de poder creer el mensaje. Ahí entra el don de la fe, que es un don común dado a todos los que escuchan el mensaje. No negamos que el hombre es el que al final tiene que decir sí o no. ¿De acuerdo? Claro. Porque entonces, si no puntualizamos esto, estamos rozando lo que Calvino enseñaba. Sí. Es decir, y esto lo tenemos que puntualizar para no crear malos entendidos. Imaginemos por un momento, si la salvación es una habitación, imaginemos que la salvación es una habitación. ¿De acuerdo? Hay que entrar a la habitación de la salvación. La salvación es una habitación. Y yo, que soy un pecador, que he nacido en pecado y estoy muerto, estoy fuera de la habitación. El Espíritu Santo, usando la palabra, viene y me levanta del lugar de postración en el que estoy y me trae hasta la puerta de la habitación. Y en la puerta de la habitación yo tengo que decir sí o no. ¿De acuerdo? Sin mi sí no podré nunca entrar. ¿Y por qué ahora estoy capacitado para decir que sí si acabamos de decir que estamos muertos y no tenemos capacidad? Ahora tengo capacidad para decir que sí porque estoy siendo objeto de la administración de la convicción de pecado por el Espíritu. ¿De acuerdo? En ese momento estoy capacitado por el Espíritu a decir que sí, pero también estoy capacitado a resistir a la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Porque no podemos caer en el error, bajo nuestro criterio, cayó Calvino, en cuanto a aquello que él llamaba la gracia irresistible. ¿De acuerdo? La gracia nos levanta del estado de postración, nos trae hasta la puerta de la habitación de la salvación, y en ese momento, como estamos bajo la administración del Espíritu Santo, en nuestra muerte es como que ha tomado un haz de vida. Y ahí tenemos la posibilidad de decir sí entro en la habitación. O, por el contrario, decir no entro. ¿De acuerdo? Hace falta nuestro sí o nuestro no. Pero indudablemente, si el Espíritu no nos hubiera traído en la convicción de pecado, por sí solos, jamás hubiéramos podido ser salvos. El otro día no estaban de acuerdo con esto que estás hablando, conmigo, no estaban de acuerdo conmigo en unas cuantas personas. Y yo les dije, es que la Biblia no nos muestra otra cosa. La Biblia dice que estamos incapacitados. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Que utiliza la influencia secundaria del Espíritu Santo. Ya está. Los arminianos dicen eso. Hay una elevación espiritual en la convicción del Espíritu Santo que te capacita para responder. Ya está. Entonces, creemos la clave está en definir bien
el ministerio de convicción que el Espíritu Santo ejerce sobre el pecador con la palabra como medio. Ahí está la clave, en definir bien el ministerio de convicción del Espíritu Santo usando la palabra como medio. En ese momento de convicción, el muerto recibe un haz de vida y puede decir que sí. Si no dice que sí, no será salvo nunca. ¿De acuerdo? Porque Dios no violenta la voluntad del hombre. Vale. Segunda pregunta, porque eso es soteriología y si no nos metemos ahí mucho rato. Vale. Cuando dice que era el postrer Adán, ¿es porque venía en la misma condición? Cuando Cristo vino como postrer Adán, ¿venía en la misma condición que el primero? Eso pregunta. Aunque no es De soteriología, pero... acuerdo. Si tenemos que analizar la naturaleza humana del Verbo de Dios, para analizar la naturaleza humana del Verbo de Dios, tenemos que analizar a lo que era la naturaleza humana en Adán antes de pecar. ¿Cómo sabemos cómo era la naturaleza humana de Jesús? Investigando cómo era la naturaleza humana de Adán antes de pecar. Adán antes de pecar estaba en inocencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Jesucristo, en su naturaleza humana, tenía que estar en estado de inocencia. ¿Cuál era la labor de Adán en su estado de inocencia? La labor de Adán en su estado de inocencia era evitar llevar a su descendencia al estado de muerte y procurar, por la obediencia, llevar a su descendencia a un estado de gloria. El estado de inocencia era un estado de muchísima grandeza, pero había un estado superior, que era el estado de gloria, ¿de acuerdo? Al estado de gloria, Adán nos podía llevar por la obediencia o por la desobediencia, llevarnos al estado de muerte. A mí el estado de inocencia, con toda la grandeza que tenía, me gusta a veces definirlo como un estado neutro. Si desobedeces, acabas en muerte, pero si obedeces, acabas en gloria. Entonces, en ese estado de inocencia, que tiene muchísimo poder, la inocencia es un poder, en ese estado de inocencia en el que fue creado Adán del polvo de la tierra, es el mismo estado de inocencia que el Espíritu Santo creó en la naturaleza humana del Verbo en el vientre de María. Tienen que estar equiparados el primer Adán con el postrer Adán. Y luego la diferencia entre ellos es que el primer Adán, por la desobediencia, nos rebaja de inocentes a muerte, y el postrer Adán, por la obediencia, nos saca de muerte y nos lleva a vida. El postrer Adán hace dos trabajos: sacarnos del estado de muerte en el que nos quedó el primer Adán y llevarnos al estado de gloria al que el primer Adán nos tenía que haber llevado y no nos llevó. Con lo cual digo que el estado de la Iglesia es un estado superior al estado de Adán cuando estaba en inocencia. Solo que nuestro estado de gloria está incompleto porque todavía nos falta el cuerpo de gloria, ¿de acuerdo? Pero lo que ganó Cristo en la cruz para nosotros no fue para devolvernos al estado original de Adán, fue para llevarnos donde Adán nos tenía que haber llevado y que no nos llevó. ¿Me explico? Yo sí, lo que pasa que es otro que tiene que entenderlo. Está, Bien, pero vale. Bueno, si no se entiende así, eso lo explicamos de otra manera. eso me lo tienen que decir aquí, el que ha hecho la pregunta, que ha sido mi primo Johnny. Emilio Silva Vargas. Mi pregunta es, ¿Dios crea a Adán y Eva eternos y fue el pecado el que rompió esa eternidad? Era condicional, claro, pero respóndele. Su pregunta es esa. ¿Dios crea a Adán y Eva eternos? ¿El pecado rompió esa eternidad? Mi opinión es que no. Mi opinión es que Dios crea a Adán con la opción de que sea eterno, pero no lo crea integralmente eterno. Es decir, la eternidad de Adán dependía de su obediencia, y el romper el estado de inocencia para llevarlo a muerte dependía de su desobediencia. Por lo tanto, no lo crea integral en el sentido de crearlo eterno, no. Y el pecado rompe eso, no. Por definirlo de alguna manera, vuelvo a usar el término que he usado antes, por usar un término que se deje entender. Yo creo que Adán es creado en estado neutro. Si obedece y toma del árbol de la vida sin tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán pasa de inocencia a gloria. ¿Por qué? Porque su cuerpo
se hubiera glorificado y hubiera entrado en eternidad. Pero si desobedecía, su cuerpo volvería al polvo del que fue tomado. Entonces él no es creado eterno, sino que es creado con la posibilidad de heredar eternidad por la obediencia, pero también con la posibilidad de heredar muerte por la desobediencia. Condicional. Hacen una pregunta que esta es más sencilla. Antes de pecar Adán no tenía autoridad en Eva, entonces Adán no era la cabeza. O sea que si antes de pecar Adán, antes de existir el pecado, era la cabeza Adán de Eva o no. Antes de responder a la pregunta Sí. voy a decir, si me salto algunas preguntas, porque veo que son de otro tema que no tienen que ver con el pecado, ¿vale? Hacer preguntas que tengan que ver con el pecado. Ya, solo eso era. Y Emilio Moto me está diciendo por el WhatsApp, por reírse, se te ha cortado, no sé si te Cuanto a, suena. Ah, ya, en has cuanto a si recuperado. la pregunta que hacías, ¿no? En cuanto a si Adán era cabeza de Eva antes de pecar, sí, era cabeza de Eva antes de pecar. De hecho, lo dice la Escritura. En la creación es donde Dios establece el sistema de orden entre el hombre y la mujer. No habían pecado, eso lo hace en la creación. Y ya en la creación del uno y el otro establece que Adán sería la cabeza directriz de esa sociedad que es el matrimonio y Eva sería la ayuda ideal, ¿de acuerdo? Entonces Adán es cabeza antes de pecar, evidentemente. Siempre he Es sido un cabeza de, machote desde que nací. He sido machote. de acuerdo. Siempre he mandado yo. Sí, lo que pasa es que Adán no mandaba. O sea, que él tenía la posición de parte de Dios, pero después el Emilio payico, el Moto, gitanico, no, Emilio Moto se está no, bicheando, me dice. No estoy de no acuerdo. fue con su posición. Emilio Moto se está bicheando, dice, no estoy de acuerdo. Y me lo dice por el WhatsApp para que te lo diga. Jeromico García, el que ha estado antes con nosotros, pregunta, aunque esa es una pregunta común en la doctrina del pecado, Adán, dile que explique cómo se peca, en espíritu y en alma, esa pregunta que siempre hacen. ¿Con qué es que se peca? Bien, vamos a ver si entendí bien la pregunta. El pecado se cuece en el alma, es en el alma donde está la identidad del hombre, es ahí donde está el ingrediente del intelecto y también de la voluntad, que son imprescindibles para poder pecar. El pecado que se gesta en el alma se consuma en el cuerpo y queda afectado todo el ser. Entre ese todo ser que queda afectado está el espíritu, que es lo que hablábamos en la introducción, ¿no? El espíritu queda inhabilitado, hablando del pecado de Adán, el alma queda sucia porque es donde se ha gestado el pecado y el cuerpo, que es el que lo ejecutó, lleva la sentencia de tener que volver al polvo. Entonces se gesta en el alma, se consuma con el cuerpo y el que queda en estado disfuncional es el espíritu. Vale. Cuando la serpiente engaña a Eva, ¿era Satanás dentro de la serpiente como los demonios cuando entraron en los cerdos o tomó esa forma para engañarles? Bueno, cualquiera de las dos ideas que quieras tomar no rompe nada. Si quieres tomar la idea de que Satanás entra en una serpiente y la toma, o que simplemente toma una figura como una serpiente, bueno, pues ninguna de las dos opciones rompe nada vital, entonces cualquiera de las dos sería posible. Cualquiera de las dos sería posible. Lo que habría que preguntarse es que si Eva conocía el idioma animal, o es que la serpiente hablaba el idioma humano, porque no se sorprenden ni ella ni la serpiente. A ver, porque si hay preguntas que ya las has respondido mientras estabas hablando. Dicen que si Adán era santísimo cuando estaba en estado de inocencia. Adán era inocentísimo. Eso sí. Para que hubiera sido santísimo, tenía que haber andado en el mandamiento de Dios que no andó. A ver, claro, hombre. A ver, es que preguntan cosas que se podrían responder. Me ha hablado por el WhatsApp. Es que no puedo meterme al WhatsApp y verlo, que es mi amigo Vargas. Dímelo por aquí, por el Facebook, que si no, no puedo. Si me meto al WhatsApp se me quita. Porque me preguntan por WhatsApp mis amigos. Michael ha preguntado una cosa de la eternidad de Adán. Es que están preguntando cosas que ya he respondido. Esta sí, de Manuel Silva, que Manuel seguramente le conocerás.
Manuel Silva le conoces, lo que pasa que así por nombre no. Satanás y Igual le Adán conoceré. eran conscientes de todo lo que pasaría después de su pecado. Si Adán era consciente de lo que pasaría, Y Satanás de la desobediencia. que Adán era consciente es indudable, ya Dios lo había advertido. O sea, Dios le hace una advertencia a Adán y le dice lo que le va a pasar si toma del árbol prohibido. La Biblia de Adán tenía un par de versículos. Come de todos los árboles y de ese no comas. Esa es la Biblia que tenía Adán. Y Dios le explica las consecuencias de la desobediencia. Por lo tanto, era consciente. Quizás el texto sagrado no nos cuenta tal, todo lo que conllevaba la advertencia divina, ¿no? Pero no hay que perder de vista que Adán tenía un coeficiente intelectual fuera de lo común. O sea, Einstein era un analfabeto. Einstein, el coeficiente intelectual de Einstein era ridículo comparado con el coeficiente intelectual de Adán. No hay que perder de vista que Adán, en su inocencia, le pone nombre a todas las especies de animales, a todas, que eso ya es algo bárbaro. El hecho de que él no comprendiese la advertencia que le estaba haciendo Dios con todas sus implicaciones, a mí me parece que él, en su estado de inocencia, con el coeficiente intelectual que tenía a causa de la inocencia que gozaba, me creo que él era perfectamente consciente de que el resultado de su pecado era una ruina total a lo que era el plan que Dios había fraguado para él. Absolutamente. Eleazar Rodríguez. ¿Hay grados de pecado? ¿Qué consideramos pecado de muerte o no? Son dos preguntas, pero vamos, que es la misma. Si hay grados de pecado y qué consideramos pecado de muerte. Evidentemente hay grados de pecado, eso es indudable, y cuando hablamos de pecado de muerte, bajo mi criterio, en términos generales, podríamos decir que el pecado de muerte es todo pecado, porque el pecado da luz muerte. El pecado practicado da luz muerte. Entonces diríamos que el pecado de muerte es un pecado que se practica. Luego, si quisiéramos ser más concretos, podríamos derivar la definición del pecado de muerte yéndonos al famoso pecado imperdonable, ¿no? Que es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero podríamos responder desde las dos vertientes. Hay distintos grados de pecado, indudablemente, hay distintos grados de pecado. Y no todos los pecados tienen la misma importancia. Hay pecados de mayor graduación y por lo tanto de mayor importancia, y pecados de menor graduación y por lo tanto de menor importancia. Por eso es que en el infierno hay distintos grados de castigo, porque Dios, que es justo, dice que el que vive en pecado y en incredulidad va al infierno, pero después también dice que en el infierno, dependiendo del grado de conocimiento y de la gravedad del pecado, los azotes serán más o menos. Por lo tanto, si hay distintos grados de castigo, es porque hay distinta graduación de pecado. Eso por ahí. Con respecto al pecado imperdonable, decimos, un pecado imperdonable es un pecado practicado, un pecado de muerte, ¿de acuerdo? Un pecado de muerte es un pecado practicado, ya está. Cualquier pecado que se practica y no pasa por el filtro del arrepentimiento te va a llevar a la muerte. Ya no hablamos de la muerte física, sino que hablamos de la muerte eterna. Un pecado practicado que no pasa por el filtro del arrepentimiento es un pecado de muerte. Pero después, si quisiéramos hablar en términos concretos, el pecado de muerte tendríamos que analizarlo a la luz de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Que ahí, si entramos a examinarlo, tendríamos que hablar de que hay un condicionante que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es que el problema de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es tanto que Dios no te pueda perdonar como que el que lo comete no se puede arrepentir. ¿De acuerdo? Dios puede perdonar todo, porque el sacrificio de la cruz es tan amplio que toda clase de pecado cabe en él. Ahora, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene un matiz, y es que aquel que lo practica, aquel que lo hace, aquel que cae en ese pecado, entra en una oscuridad de conciencia que acaba perdiendo toda sensibilidad y queda incapacitado para arrepentirse. Y entonces, si no hay capacidad de arrepentimiento, no puede haber como consecuencia perdón divino. Sí, yo cuando quiero explicar la blasfemia del Espíritu Santo, digo literalmente rechazar la obra del Espíritu Santo y por lo tanto su convicción es permanecer en incredulidad. Por eso es que no te puede perdonar porque eres incrédulo. Si cambiases
creyente te perdonaría. De Esa acuerdo. es una de las cosas. Lo digo porque hay gente que me dice, he cometido el pecado de blasfemia contra el Eso ya Espíritu quiere Santo. decir que no lo ha cometido. Claro, y yo le Si uno digo, dice, no, tú no lo has cometido. hay evidencia de que no lo ha cometido. Ya lo sé, le digo, no, porque tú crees. Yo se lo digo, ya De lo sé. acuerdo. El que diga, ay, tengo miedo, he practicado el pecado contra la blasfemia, o he cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya hay que decirle, tranquilo, que si tienes esa inquietud es porque tú no lo has cometido. Ya lo De sé, acuerdo. yo se lo digo. Lo que pasa que muy mal, va muy triste Lolo. Le tuve que ministrar un tiempo y todavía le sigo hablando. Y se le explica de 20 maneras. Hay una pregunta aquí, aunque ya le has respondido antes. ¿Podemos decir que la idolatría es un pecado del espíritu, ya que la adoración es una función del espíritu? La idolatría es un pecado del espíritu. No lo considero así, yo considero que la idolatría es un pecado del hombre. De hecho, es un pecado que se remonta pues, prácticamente a los orígenes de la humanidad cuando ya cayó en pecado, pero creo que la idolatría es un pecado en el que entra el conjunto del hombre, el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿de acuerdo? Y se fragua en el alma también, ¿eh? O sea, la idolatría nace en el alma del hombre y Sí, luego es una puerta claro, terrible a la inmoralidad, que ya no es solo la idolatría. La idolatría es la claro, puerta que te lleva después a la inmoralidad. Entonces no creo que nazca del espíritu, sino que se comete desde el alma y después se consuma en el cuerpo. sí, pero es que estoy pensando, y yo sé lo que le lleva a pensar eso a Amador Maya. Amador Amaya. Es porque, claro, como dicen, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Pero eso lo dice en referencia a que Dios es espíritu. Pero no, Claro, un burro no es un espíritu, un burro es un de burro, acuerdo. un becerro es un becerro. Vale, antes cuando me preguntaban que si estaba en inocencia o era santísimo, se refería a Cristo. Lo que pasa es que no la había puesto. Y me ha dicho ahora, no, Adán, no, Cristo. ¿Cristo estaba en estado de inocencia o era santísimo? Esa era la pregunta. En su naturaleza humana, subrayamos eso, en su naturaleza humana es inocente y después él fragua un camino de santidad en su naturaleza humana por la obediencia exactísima a todos los preceptos de Dios. Él nace inocente y en el desarrollo de su vida termina santísimo. Hablo siempre de su naturaleza humana, ¿eh? Hablando en su naturaleza humana. Él nace inocente y en el transcurso de su vida de obediencia concluye santísimo, indudablemente. Sergio Asael Saladín Martínez, que es un amigo mío profeta. ¿Cuál es la diferencia de inmortal y eterno? Pues que el inmortal tiene principio y el eterno no. Sí, claro, es por. Vale, es que ellos por eterno entienden. Estamos hablando de sempieterno, principio sin fin. Pero sí, la pregunta la respondió perfecto, porque la pregunta está mal formulada en verdad. Se refiere a qué diferencia hay entre inmortal y una vida que nunca acaba. Que yo creo que en verdad es lo mismo. Es igual. Claro, ya O lo sea, sé. yo tengo un principio y no tengo un fin. Pero ya sea salvo o condenado, ¿eh? Yo tengo un principio y no tengo un fin. Ya sea salvo o condenado. Aunque hay también vertientes que creen que los que van a condenación sí tienen un fin. Porque ya sabes tú que hay gente que cree que el infierno es limitado. Y nosotros creemos que no. Pero yo digo que ojalá y lo fuese, ¿eh? Si a mí Dios Sí, me tomase opinión, yo le diría, ojalá y lo fuese mejor para ellos, oye. yo Claro, también. Aniquilacionismo, la doctrina del aniquilacionismo. Ese claro. tema no lo hemos tocado. Bueno, sí lo han tocado, sí. Lo tocó Diego Escudero, es verdad. La paga del pecado es muerte física, preguntan. La paga de pecado es muerte en términos generales. Y entre ese término general entra la muerte física. Entra también la muerte como separación de Dios en cuanto a comunión, a imposibilidad de comunión con Él, y entra la muerte eterna que estamos hablando del infierno. Pregunta, cuando Satanás peca por su iniquidad, tenía conocimiento de la omnisciencia de Dios, por cuanto él sabía que era localizable y Dios no. No sé si es una No pregunta entiendo completa. esa pregunta. Es que es una pregunta y después una aclaración. Que si Satanás sabía de la omnisciencia de Dios. Claro. Mi criterio es que sí, que Satanás conocía que Dios era omnisciente. De hecho, él sabía que Dios era Dios.
Vale, ahí ya han respondido. Hace una pregunta aquí que antes ya la has dicho. Has dado un matiz que he sonreído. Cuando me veas sonreír es porque has dicho algo que me gusta, pero no podemos decir mucho. Vale, porque el otro día estuve hablando de la doctrina de la reprobación, los réprobos, la apostasía irreversible, también toqué, los enjuiciados por Dios, adormecimiento espiritual y el espíritu de mentira de tesalonicenses, en un grupo selecto de la gran tribulación que rechazan la mentira y se complacen en la injusticia. Entonces, antes has dicho que uno llega a un momento espiritual tan que entra en una tiniebla del cual ya no puede salir, que eso es lo que se llama un reprobado en teología. Entonces me dicen aquí, ¿hay solución para un pecado practicado o el Espíritu Santo se marcha si es que se va de una persona y no vuelve? O sea, un apóstata, la apostasía irreversible, ¿sí o no? Vamos a ver, nosotros creemos en la apostasía, que es la posibilidad de perder la salvación. Y a la misma vez creemos en la reconciliación, que es la posibilidad de volver a retomar la comunión que se había perdido. Creemos en una cosa y en la otra. ¿De acuerdo? Ahora bien, creyendo que la apostasía existe, que es lo mismo que decir que el Espíritu Santo se puede marchar, dicho de una forma más comprensible, ¿no? Creyendo esto, también tenemos que decir que aunque creemos que la salvación se puede perder, de la misma manera creemos que no es fácil perder la salvación, ¿de acuerdo? La dificultad en cuanto a perder la salvación no estriba tanto en nosotros como en Dios. A Dios le costamos tantísimo, tantísimo le costamos, que Dios irá hasta los límites que su naturaleza le permita para impedir que un hijo suyo se pierda. Pero después la posibilidad de perder la salvación existe, porque si no tendríamos un grave problema, sobre todo con la carta a los hebreos. Creemos que existe la posibilidad de perder la salvación, con lo cual creemos en la apostasía, pero también creemos a su vez en lo que es la reconciliación, ¿de acuerdo? Y creemos que una persona que por la práctica del pecado llega a ese extremo de perder la salvación, creemos que existe la posibilidad de que esa persona vuelva a reconciliarse con el Señor. Pero ya decimos que aun creyendo que la salvación se puede perder y después retomar, que esto parece un idioma, parece que estás hablando de un partido de tenis, ¿no? Mandas la pelota y te la devuelven. Dentro de que creemos en esto, siempre tenemos que decir la dificultad que entraña. Nunca podemos perder de vista que aunque la salvación se puede perder, no es fácil perder la salvación. ¿De acuerdo? No es fácil porque el precio fue demasiado alto y la fidelidad de Dios hacia ese precio que pagó por nosotros le lleva a ir hasta los límites que le permiten su naturaleza para impedir que un hijo suyo se pierda. Pero como existir, existe. Me preguntan a raíz de la inocencia de Cristo en su naturaleza humana al inicio de su vida, que si era inocente Cristo podía pecar, me dicen. La posibilidad, la Vale, impecabilidad. vale, vale. La impecabilidad de Jesucristo. Ya sabéis que la gran mayoría de los teólogos, por lo menos de los que conocemos, creen en la impecabilidad de Jesús. Y luego hay una minoría que cree que esa posibilidad que nunca se dio existía. Ya sabéis lo que dice una escuela y otra, que no traigo nada nuevo. Los que creen en la impecabilidad de Jesús, ellos vienen a decir que aunque tenía dos naturalezas, había una sola persona. Por lo tanto, ellos dicen, si Jesús tenía posibilidad de pecar, es que tenía posibilidad de pecar en su deidad. Y esto ya es imposible, porque Dios y el pecado son totalmente incompatibles. La naturaleza de la deidad y el pecado se repelen. Entonces, esto es lo que aportan los que creen en la impecabilidad de Jesús. Dicen que como nada más que había una persona, aun con dos naturalezas, que no se podía pecar o no había la posibilidad de pecar en la naturaleza humana, porque ese pecado tendría que surgir de la persona divina. Y entonces ellos argumentan diciendo la incompatibilidad entre la deidad y el pecado haría imposible que Jesús tuviese la posibilidad de pecar. Los que creen que en Jesús había la posibilidad de pecar, lo basan más que nada en comparar su naturaleza humana con la naturaleza humana de Adán. Y dicen que si Adán tuvo la posibilidad de pecar, el postrer Adán tenía que tener también esa posibilidad que después nunca se dio. ¿Cómo salvamos en esta segunda posición el tema de que hay una sola persona divina con dos naturalezas en el misterio de Cristo?
Bueno, pues hay quien salva eso diciendo que el hecho de que Dios es omnipotente, pues le lleva a poder hacer lo que Dios quiera, ¿de acuerdo? Y desde esa perspectiva hay algunos que se atreven a decir que Dios en su deidad no es que no pueda pecar, sino que no quiere pecar. Y claro, ahí entraríamos en otro debate que sería profundo. Dios no puede pecar o no quiere pecar. Porque claro, el no poder es una incapacidad y entonces atentaría contra su omnipotencia. No sé si me estoy explicando. Entonces, hay quienes dicen, Dios no peca no porque no puede, Dios no peca porque no quiere. Como poder puede, pero es que como Él es un ser que se rige por sus principios, decide no hacerlo. Pero no porque tenga la imposibilidad, sino porque decide no hacerlo, ya que se rige por sus principios. En términos humanos, yo me enfrento a la Adán para pelearnos, ¿de acuerdo? Y, y yo no le pego a la Adán, no porque no pueda, porque resulta que es que yo me he entrenado y soy cinturón negro, ¿no? O sea, tengo capacidad para pegarte, pero no te pego. ¿Por qué? Porque soy un hombre de principios y digo, no, hombre, que la Dan puede ser, la Dan puede ser incluso mi hijo si nos apretamos un poco y además es hijo de un amigo mío y yo por principio no le pego, aunque la Dan me esté diciendo perro judío, nada, lo dejo como nada, mirando la cara a su padre. Yo no me meto con ese niño. ¿Pero por qué no lo has pegado? No, sí podía pegarle, pero he decidido no pegarle. ¿Por qué? Porque soy un hombre de principios. Entonces, hay también esta corriente de pensamiento que existe que dice que Dios no peca no porque no pueda, sino porque no quiere pecar. Y entonces, de alguna manera, salvan la tesis de los que mantienen la impecabilidad de Jesús. Pero bueno, son las dos versiones que hay, ¿de acuerdo? Hay quienes creen que Jesús no podía pecar y hay quienes creen que sí, la posibilidad existía y evidentemente nunca se dio. Lo importante es que nunca se dio, ¿no? Que es lo que tiene Yo, repercusión con la salvación, ¿de acuerdo? yo Luego, en cuanto... en defensa de la imposibilidad de pecar, yo digo que hay una imposibilidad de principios y una imposibilidad de impotencia. Dios no Muy estaba, bien, que es lo mismo que hemos hablado. Dios no estaba imposibilitado por impotencia, sino imposibilitado por principios. Y lo dice la Muy Biblia. bien. Dice, en lo cual es imposible que Dios mienta, pero Dios no tiene imposibles. Sí, sí tiene imposibles. Mentir. También dice la Biblia, Sí, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque no se puede negar a sí mismo. Lo dice la palabra muy de bien. Dios. O Jesús, Muy incluso bien. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo como imposibilidad de potencia, no. No pudo como imposibilidad de principios, por su incredulidad, porque Dios honra la Muy fe. bien. Muy Entonces, bien. a favor de la Dios, impecabilidad, yo, Dios es un ser de principios, independientemente de donde nos posicionemos en cuanto a la impecabilidad o no de Jesús, ¿no? Pero hablando del ser de Dios, Dios es un ser de principios. Entonces tú lo has definido muy bien. Él se rige por sus principios, no por sus imposibilidades. Para él no hay nada imposible. Él puede hacer lo que quiera hacer. Dios quiere hacer agua seca, puede hacerla así. Dios puede hacer un triángulo cuadrado, pues sí. ¿Por qué? Porque es Dios, si es omnipotente. Dios puede hacer lo que quiera. ¿De acuerdo? Ahora, hay cosas que no las hace porque son contrarias a su naturaleza, pero no por imposibilidad, sino por principios. Entonces tú lo has definido muy bien. ¿De acuerdo? Dios no hace lo que no hace, no porque no pueda hacerlo, sino porque ha decidido no hacerlo. De hecho, la salvación como plan la salvación como plan es una evidencia de que el ser de Dios se mueve por sus principios. Yo pregunto, ¿podía habernos salvado Dios sin necesidad de la encarnación? Digo, sí. Hombre, digo, sí, sí, lo podía haber hecho. Si hubiera querido, lo podía haber hecho. Pero como Él es fiel a sus principios, y Él sabe que en sus principios de judicatura no puede dejar un delito sin condena, por ser fiel a ese principio, le costó perder, pero perdió por ser fiel. Dios en términos humanos es muy formal. En términos gitanos, el problema entre comillas de Dios es que es excesivamente formal, porque por mantener su formalidad pierde. Él podía haber rescatado al hombre sin necesidad de la encarnación. Lo podía haber hecho. ¿Hubiéramos ido alguno a decirle algo? Nadie. Dios mira para arriba y no hay nadie más. No tiene jefe a quien darle cuenta.
Por lo tanto, él podía habernos salvado como hubiese querido, sin necesidad de encarnación, pero lo hace en la forma que lo hace porque es fiel a los principios que él tiene. Entonces, si el plan de salvación se rige por principios y no por imposibilidades, todo lo demás también. Hay un verso que siempre utilizo en la doctrina de la propiciación que dice en Proverbios, dice, el que condena al justo y el que justifica al impío, ambos son abominación a Jehová. Entonces, él no puede justificar al impío porque sí. Entonces ha tenido que preparar Estamos. la propiciación. Hay que pagar, de acuerdo. La Muy bien. propiciación. Una pregunta que es verdad que hay una cosa aquí un poco rarita que dice mi amigo Michael, dice, Eva pecó antes del pecado, o sea, tenía la posibilidad de pecar antes de tomar del fruto, porque dice en Génesis 2:17 que Dios le dijo, no podrás comer del árbol. Pero también dice en el 3:3 de Génesis, Eva le dice a la serpiente, Dios nos ha dicho que no podemos comerlo ni siquiera tocarlo. Y eso es como una añadidura, Dios no dijo que no podían tocarlo. Se agarran al esquema de la literalidad de la literatura del Génesis. Entonces, ¿mintió antes de tomar del fruto? ¿Ya había pecado antes de tomar del fruto? Esa es la pregunta. Qué rara, ¿eh? Oye, está muy bien planteada la cosa, ¿eh? Está muy bien planteada la cosa. Porque es verdad que ella le añade al mandamiento divino. Es verdad, le añade al mandamiento divino. Pero vamos, yo me creo que el pecado se consuma cuando ella toma del fruto prohibido. Aunque ese tema es un tema para meditarlo, ¿eh? Lo que acaba Yo de hacer sin esa pregunta. seguramente la clave, estoy segurísimo, está en la palabra hebrea tocar. De acuerdo, Seguramente seguramente. tenga que ver con una imposibilidad más amplia, un abanico que nosotros no entendemos y Eva sí lo entendió. Porque claro, Pero hablaba. es digno de echarle unos minutos a eso que dice esa pregunta, ¿eh? Aunque decimos que el pecado se consuma cuando toma del fruto prohibido. Voy a mirar esa palabra en hebreo, ya verás qué tiene que ver con esa Sí, palabra. habilidad, Te de lo enviaré acuerdo, a WhatsApp, ya verás qué tiene que ver con eso. de Noé acuerdo, Motos sí, Abadía, el hermano del seguramente. Emilio, nuestro amigo, Hermano del pregunta, Emilio. el hermano del Emilio Motos, el Noé, Ah, nuestro Noé. amigo, ¿qué diferencia hay? Esta me gusta, entre pecado, iniquidad y maldad. Me gusta porque es bonito explicar esas cosas. Pecado, iniquidad y maldad. Vale, vale, vale. Está bien. Eh, Dentro de que hay matices que lo diferencian, todo queda englobado en el pecado. Hay ocasiones que en los matices que diferencian a esas tres definiciones se han sacado conclusiones que han llevado a errores. ¿De acuerdo? Hay quien, buscando la diferencia de matiz entre pecado, iniquidad y maldad, han llegado después a conclusiones erradas, porque le han atribuido a la maldad un significado, a la iniquidad otro y al pecado otro. Pero yo, no queriendo entrar mucho ahí, porque ya digo que sé que la diferencia de matices en los significados ha llevado después a otras doctrinas que nosotros no compartimos, ¿de acuerdo? Yo sí digo que todo queda englobado en el pecado. ¿De acuerdo? La iniquidad es verdad que tiene un matiz que es la diferencia del pecado común, por decirlo de alguna manera, y la maldad también tiene unos matices. Pero dentro de que hay matices que diferencian al significado de cada una de esas palabras, decimos que todas están englobadas en el pecado. ¿De acuerdo? Si no abrimos la primera puerta del pecado, no encontraremos la puerta de la iniquidad, y si no abrimos esta, no encontraremos la puerta de la maldad. Pero eso no implica nunca que después puedan haber herencias de unos para con otros, ¿eh? Esto nunca implica, ni aun cuando hemos tocado la iniquidad y la maldad, va a implicar necesariamente que después dejemos en herencia a otros algo que nosotros personalmente hemos hecho. El hombre que pecare, o sea, el hombre que comete el pecado, de forma individual, es el que recibe la responsabilidad de lo que ha hecho. Entonces, los matices de diferencia en el significado de cada una de esas palabras no nos van a llevar necesariamente a tener después que decir que dejamos en herencia las consecuencias de algo que hemos hecho nosotros personalmente. Hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, pero como son la misma, me preguntan si el árbol era literal o la serpiente era literal. Hablaba literalmente. Nuestra escuela es gramático histórico, pero
Bien, yo creo que sí, ¿de acuerdo? Aunque hay gente que cree que era un ropaje literario que usa Dios en el autor sagrado para contarnos la historia como a ver cómo lo podemos hacer fácil. Había un anuncio hace mucho tiempo en televisión en la que un niño pequeño le preguntaba al padre, papá, ¿cómo vienen los niños? Y el padre se rebajaba el conocimiento del hijo y le decía, mira, la semilla de papá se pone en mamá y tal, ¿no? Hay quienes creen que el ropaje literario de ese texto es así también. Es como que Dios nos lo cuenta como una especie de fábula que lleva una enseñanza real detrás. Yo creo que realmente fue así tal como lo cuenta el texto, ¿de acuerdo? Creo que el árbol era real y creo que la serpiente era real. En cuanto a que la serpiente hablaba y Eva no se sorprende, entiendo que podían pasar dos cosas, o que la serpiente tenía la capacidad de hablar, o que Eva en su inocencia tenía la capacidad de comprender un idioma animal. No sé cuál sería lo más acertado en este caso. Una pregunta escabrosilla, pero bueno, que se puede responder. ¿La enfermedad en el cristiano es por causa del pecado? En todo el mundo, pero no específicamente en Cristo. Ahí hay que diferenciar los términos generales de los términos concretos, ¿de acuerdo? La enfermedad como un todo es una consecuencia del pecado, pero Claro, tenemos que puntualizar esto para no crear controversia. La enfermedad como un todo entró en el plan de Dios a través del canal que fue el pecado. Ya hemos dicho en la introducción que ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte eran parte del plan original de Dios. Son tres intrusas. ¿Quién le da opción a la enfermedad? El pecado, evidentemente. Entonces, en términos generales, podemos decir que la enfermedad, con artículo, la enfermedad, en términos generales, es consecuencia del pecado, en términos generales. Decimos sí. Pero eso no quiere decir que si yo tengo un catarro, es consecuencia de que he pecado. O si yo tengo una enfermedad terminal, es consecuencia de un pecado personal. Eso no lo decimos. Las enfermedades personales no son consecuencia de pecados personales, pero si decimos que la enfermedad como un todo es consecuencia del pecado como un todo. El pecado fue el que abrió la puerta a que ingresase la enfermedad. Pero eso después no nos da pie para decir que cualquier enfermedad que tengamos concreta y particular sea consecuencia de un pecado particular o concreto, ya sea nuestro o de un antepasado. Eso no lo decimos. Por poner un ejemplo, en la figura de San Pablo. San Pablo era un hombre que estaba enfermo, no sabemos exactamente qué enfermedad tenía, pero era un hombre enfermo. Pero eso no quiere decir que esa enfermedad suya fuese consecuencia de un pecado personal suyo o de un pecado de un antepasado suyo. Trófimo, que es un colaborador de San Pablo, también estaba enfermo. He dejado a Trófimo enfermo. ¿Es que Trófimo tuvo un pecado personal y por eso le vino esa enfermedad? No, no decimos eso, era un hombre santo, dice la palabra del Señor, y que vivía en el propósito del Señor. Timoteo tenía un problemica de estómago también, una enfermedad que tendría el pallico, qué sé yo lo que sería, en el estómago estaba. ¿Quiere decir? No. Entonces, hacemos diferencias y respondemos a esa pregunta diciendo, la enfermedad como un todo es consecuencia del pecado, sí, del pecado como un todo. Pero eso no nos lleva a decir que las enfermedades particulares sean consecuencia de pecados personales, ya sean del que tiene la enfermedad o de algún antepasado suyo. me reitera una pregunta y es de otro tema, porque esto es neumatología, pero bueno, la hago. Ya os he dicho que hay preguntas del pecado, es que hay 280 personas ahora mismo, ¿eh? Más las que me hablan por WhatsApp y algunas por Messenger, pero solo puedo hacer caso a estas. Jesús desde el vientre de su madre ya era lleno del Espíritu Santo. Esto no lo entiendo muy bien. Los niños no tienen al Espíritu Santo si no lo aceptan. Bueno, Juan el Bautista también fue lleno desde el vientre, pero Es que hay que diferenciar entre la expresión lleno del Espíritu Santo y morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es una característica posterior a la cruz, pero la llenura con el Espíritu Santo, que es un bautismo de poder, ya en el Antiguo Testamento lo encontramos. Cada vez que encontramos una expresión de la mano del Señor vino sobre mí, el Espíritu del Señor vino sobre mí, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento en infinidad de ocasiones. De hecho, en el libro de los jueces se encuentra muchas veces. Eran investiduras de poder del Espíritu Santo para realizar una tarea concreta en aquellos jueces, que eran personajes carismáticos, ¿no? Recibían una unción del Señor, un poder, un bautismo, llámalo como quiera. Recibían ese toque de poder y ese poder divino les facilitaba la comisión que Dios les había encargado. Entonces, el hecho de que Juan el Bautista, como tú bien decías,
y Jesucristo, como decía el hermano que hace la pregunta, fueran llenos del Espíritu desde el vientre de su madre, no hay que relacionarlo directamente con la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es característica de la cruz hacia adelante, de acuerdo de esta dispensación de gracia, y que lo que realmente garantiza es la salvación. Pero la llenura o el bautismo de poder con el Espíritu Santo es una característica que es atemporal, está en todos los tiempos del curso bíblico. Están haciendo tantos comentarios que se me van preguntas para arriba. Por eso quiero, pero bueno, recuerdo que la pregunta era, ¿qué relación tendrá el Espíritu Santo en cuanto al pecado del hombre en la gran tribulación? Ya que, estoy recordando la pregunta de memoria, ya que en la gran tribulación estarán muertos en delitos y pecados, ¿hará morada en ellos o eso es lo que quiere preguntar? Si hará morada en ellos después de haberle convencido de pecado. Es una pregunta interesante y buena. Una pregunta interesante y buena. Vamos a ver. La casa de la doctrina, dejadme responder esta pregunta así, aunque me tome unos minutos más. En la casa de la doctrina hay columnas que no se pueden mover. Después hay ventanas que se pueden mover, hay puertas que se pueden poner a la derecha o a la izquierda, hay cuadros que se pueden poner en un lugar o en otro. En la casa de la doctrina hay cosas que no son vitales y por lo tanto se pueden modificar. Pero hay columnas vitales que no se pueden modificar. Y la doctrina de la gracia enseña que para ser salvos, como hemos estado diciendo en el principio del programa, hace falta que Dios se haya hecho hombre muriendo en la cruz y después hace falta que eso, para que sea efectivo, lo tome el Espíritu Santo usando la palabra y cree convicción de pecado en el ser humano que nace muerto. Por lo tanto, la gente que viva en la gran tribulación, porque vivan en ese periodo de tiempo, no quiere decir que vaya a modificar la metodología de salvación. La metodología de salvación para el personal que viva en ese periodo de tiempo al que llamamos gran tribulación es la misma metodología que para los demás, porque el evangelio que hay es uno y no puede haber otro. Entonces, los que en la gran tribulación nazcan muertos en pecado y necesiten la salvación, la van a obtener por medio de la fe en quién, por medio de la fe en Jesús. Y cuando ellos depositen la fe en Jesús, será porque previamente han escuchado la palabra y el Espíritu Santo ha creado convicción de pecado en ellos. Entonces, no hay otra posibilidad. ¿Y serán templo del Espíritu Santo? Evidentemente. Es que si el Espíritu no está en uno, no tiene el billete que le garantiza el cielo. Porque el Espíritu morando es la garantía de la salvación. Y eso es doctrina que no podemos mover, eso es columna. ¿De acuerdo? La Biblia dice que aquel que escucha la palabra y cree en ella, el Espíritu Santo viene a vivir en él. Y esa es la garantía de que uno es salvo. Y en la gran tribulación se predica el Evangelio, dice la Biblia. Y el Evangelio que se predica en la gran tribulación es el mismo Evangelio que estamos predicando nosotros hoy. No podemos intentar modificar la naturaleza del Evangelio en ese periodo tan breve de tiempo. No hay que olvidar que la gran tribulación es un periodo de entre 3 años y medio a 7, más no. Entonces, en ese breve periodo de tiempo, no podemos intentar modificar la naturaleza de la esencia del Evangelio para que se nos pueda acoplar a un punto doctrinal que tenemos en cuanto a que la Iglesia no está en la gran tribulación, que es lo que nosotros creemos. ¿De acuerdo? Pero no podemos llegar a decir que el Espíritu Santo no va a estar, porque si no está el Espíritu Santo no hay salvación en la gran tribulación. No puede haber salvación ausente del Espíritu Santo. Porque el único que crea convicción de pecado es el Espíritu Santo. Lo hemos dicho en el comienzo de la doctrina del pecado. El pecado quedó al hombre muerto. Muerto. Y la única manera de resucitar a ese muerto es con la acción del Espíritu Santo usando la palabra como medio. La palabra que informa de lo que Jesús hizo en la cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo estará convenciendo de pecado y evidentemente morando en aquellos que vayan a ser salvos. Porque es que no hay otra manera de ser salvos. A ver. Si no, tendremos que inventar otro camino de salvación. Y el único camino de salvación que tenemos es Jesús y la fe puesta en Él. Y la consecuencia de poner la fe en Jesús y en su obra es que el Espíritu Santo viene a morar y te garantiza esa salvación que has adquirido por la fe. Amén. A ver, hablo a los que están escribiendo comentarios. Si escribís comentarios al azar, se me van las preguntas para arriba y ya
No las puedo ver. Se me han ido preguntas para arriba, así que no responda. No es por maleducado, sino porque ya no las veo. Porque han lanzado muchos comentarios, ¿vale? Así que voy a buscar otras preguntas porque ya las de arriba, lo siento, pero si me las preguntáis al Messenger luego, pues os las responderé. Hay una cosa que tengo que decir, ¿vale? Es que me da un poquito, me da coraje, ¿vale? Es que dicen, dicen que si tentaron a Cristo es porque vea posibilidad de pecar, si no, no era tentación verdadera. Vale, basándonos en esa filosofía, entonces Dios puede dejar de ser Dios. ¿Por qué dices eso, Adán? Porque la palabra de Dios dice que él fue tentado en Masá. En Éxodo dice la Biblia que le tentaron en la rencilla de la piedra de Oreb, de esa roca que salió agua. Entonces, si Dios es tentado, es que una posibilidad verdadera de tentación es que tenga posibilidad de pecar. Entonces Dios puede pecar. Dios no puede pecar, porque si peca deja de ser Dios, porque Él es inmutable y Él es santo. Entonces, si decimos que una tentación verdadera tiene que ver con la posibilidad de caer en pecado, estamos apañados, porque entonces nos podemos agarrar a eso y sacar una muy falsa doctrina, y es que Dios puede dejar de ser Dios. Entonces, una tentación no es verdadera porque tengas posibilidad de pecar. Eso no tiene nada que ver con ello. Tú puedes a mí tentarme lo que te dé la gana, pero lo que quieras, con verdura, que no la voy a probar porque no me gusta. Y no lo voy a hacer. Pero ponme una hamburguesa, ya verás que me la como. Muy Uno bien. tiene Y, libertad y para hacerlo. ponemos el acento en lo que decíamos con anterioridad. Dios no peca, indudablemente, sobre eso no tenemos duda, pero no porque no pueda, sino porque no quiere. Tú no comes verdura no porque no puedas comerla, sino porque no quieres comerla. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿nada más pecar el hombre, todo el pecado pasó a la creación? Sí, porque toda la creación estaba implícita en los lomos de Adán. La imputación del pecado original está en nosotros desde el momento en que somos gestados. Por lo tanto, ese punto doctrinal tiene una realidad desde el momento en que Adán peca. Ya toda su descendencia iba a nacer en pecado, aun los que todavía no estaban ni pensados. Pero tiene una aplicación mecánica. En pecado me gestó mi madre, así lo define David. Si hay preguntas que me salto es porque no son del tema, ¿vale? A veces me las salto porque no son del tema porque ya avisamos. Es que hacen una pregunta que no quiero comprometer. ¿El pecado original es heredado por el Padre o por los dos, dicen? Porque Jesús nació de María por obra del Espíritu Santo y no tenía pecado en su naturaleza humana. ¿El pecado de qué forma se hereda? Muy Y bien, pero en el caso de Jesús está... habla de la maldición generacional también, que antes me la han preguntado, Lolo. Ya que hablas del pecado hereditario, habla de la maldición generacional por el pecado, si existe o no. A ver, no. La primera pregunta era en relación a si Jesucristo hereda el pecado Claro, por porque causa. dice, ¿es por el padre o por la madre la heredad del pecado? Bien, vamos a ver. El pecado es imputado desde Adán a toda la descendencia de Adán. Y la descendencia de Adán, evidentemente, iba a venir por el proceso de gestación entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, hay una complicidad entre hombre y mujer, y eso es así porque así lo establece el Señor. En el caso concreto de Jesucristo, es un milagro de lo que estamos hablando. O sea, lo que ocurre en el vientre de María, intentar definir eso, me parece que está más allá de nuestras posibilidades. San Pablo, siendo quien es y teniendo una mente preparada por Dios para definir toda la doctrina, cuando mira en la encarnación, entre signos de admiración, dice, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Entonces, lo que ocurre en el vientre de María, sí que sabemos que no hay parte de varón, no hay cromosomas masculinos, que se suele decir muchas veces, y sin embargo, María sí que le tiene en su vientre. Hay quien pregunta, ¿pero los cromosomas de María estaban en él o dejaban de estar? Mira, para Dios no es un problema ni purificar unos cromosomas que existiesen, ni crear otros nuevos. Porque si Dios creó al primer Adán del polvo de la tierra, ya me dirás tú qué dificultad para Dios hacer cualquier otra cosa en milagro. Lo que sí decimos que lo que ocurre en el vientre de María es un milagro.
Y cuando Dios lo tiene que definir por la boca del ángel, todo lo que dice el ángel en palabra de Dios es: la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice que el ser que nacerá será santo, por lo cual está diciendo, no va a tener implicaciones con la imputación del pecado de Adán. ¿Por qué? Porque Jesucristo no viene de la raza caída. Es decir, Jesucristo es creado para formar una raza redimida. Por eso Jesucristo es la cabeza de la especie redimida, como Adán es la cabeza de la especie caída. Ahora, concretar qué ocurrió exactamente en el vientre de María, me creo que cuando menos a mi alcance no está. Lo que sí sé que ahí hubo un milagro del Señor. Y en cuanto a la imputación del pecado original, es verdad que es una herencia de la sentencia del pecado que se cometió en Edén, eso es una verdad, pero eso no nos debe de llevar a caer en el error de pensar que los pecados personales míos vayan a tener una repercusión en mi hijo, ¿de acuerdo? Podrán tener un efecto colateral. Es decir, si yo soy un drogadicto y contraigo una enfermedad, pues es posible que en mi hijo haya un efecto colateral. De hecho, la ciencia lo dice así, ¿no? Y cuando una persona tiene una cosita mala, pues a los hijos hay que hacerles exámenes periódicamente, porque hay un tanto por ciento de posibilidades de que lo puedan heredar. Hay enfermedades heredativas, ¿no? Tenemos el azúcar y tenemos otras tantas. Entonces, en esa índole podemos hablar de algo de esto. Pero en cuanto a la culpa del pecado, no podemos hablar que mi pecado vaya a hacer repercusión en mi hijo, en términos judiciales, con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque esto ya lo decía Israel. Israel lo definía en un refrán. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Esto ya lo decía Israel. Pero llegó Dios por el profeta y dijo, ya no diréis más. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Cada uno será responsable de su pecado. Y ahí Dios empieza a hablar de la responsabilidad personal en cuanto al pecado. Por lo tanto, el tema de Adán es porque él es cabeza representativa de toda una especie, y la imputación del pecado original de Adán sí que es una verdad que aparece en la Escritura. Ya hablábamos del pasaje cumbre de esto en Romanos 5, donde San Pablo hace la reflexión acerca de que los que nacieron entre Adán y Moisés sin tener ley, ¿por qué se les imputaba sin conocimiento? Y es San Pablo ahí donde nos explica que es por la imputación del pecado original, pero eso que ocurre en el pecado de Adán para con nosotros es algo que ocurre en Adán. ¿Por qué? Porque Adán es la cabeza representativa de toda su especie. Eso después no es aplicable a que mis pecados personales en términos judiciales de Dios tengan repercusión sobre mí. Cada uno seremos responsables de los pecados que cometamos. ¿De acuerdo? Y eso no evita que después podamos hablar de algunas enfermedades que son genéticas. Pues eso es verdad, mire usted. Pero cuando hablamos del pecado y de la sentencia judicial divina sobre él, no puede repercutir los míos en los de mis hijos. ¿De acuerdo? 10 minutos, ¿vale, Lolo? 8 minutos, hasta 1 hora y media. Y hay algunas preguntas. 8 minutos ya. Jesús tenía concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Vale. La concupiscencia es el deseo desmedido de. No sé definirlo bien el vocablo griego. El Adán sabrá mejor. Es epitumeo, ¿no? O algo así se pronuncia. Sí, es igual. Bien, se pronuncia más o menos así. Bien, ese vocablo en su original significa deseo desmedido de. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre concupiscencia es deseo desmedido de lo malo. No necesariamente. Concupiscencia es deseo desmedido de puntos suspensivos. Puede ser de lo bueno también. Eso es concupiscencia. En el tema de si Jesucristo tenía o no concupiscencia, pues entramos en otro debate que tiene dos escuelas de interpretación que son más viejas que todos nosotros. ¿De acuerdo? Hay una escuela de interpretación que dice que Jesús no tenía concupiscencia, porque esa escuela ya interpreta que la concupiscencia en sí es algo malo. ¿De acuerdo? No tiene en cuenta que la concupiscencia puede ser algo malo o bueno, es un deseo desmedido, pero puede ser por lo bueno también. Pero la escuela que piensa que Jesús no tenía concupiscencia lo hace ligándolo a la escuela que habla de la impecabilidad de Jesús, que siempre van ligadas. Y luego está la otra escuela que dice que sí, que Jesús tenía concupiscencia, y lo ligan pues casi siempre a la escuela que dice que Jesús nunca pecó, pero tenía la posibilidad de pecar.
¿de acuerdo? Entonces, cada cual se decante a la escuela que mejor le parezca. ¿Por qué? Porque no rompes nada vital. En la casa de la doctrina se crea una cosa o en otra no rompes nada vital. ¿Por qué? Porque todo esto queda cubierto por una verdad. Y la verdad es que Jesús nunca pecó. ¿De acuerdo? Pero vamos, a tu pregunta primera, concupiscencia es deseo desmedido de. De hecho, El el cuerpo Señor hay del un hombre. pasaje, no lo recuerdo bien, pero hay un pasaje en la Santa Cena que dice, ¿cuánto he deseado tomar esta cena con vosotros antes de padecer? Y la palabra deseado que ahí usa él es epitumea, que no sé si la pronuncio bien yo, pero es ese vocablo griego que realmente se traduce como concupiscencia. Es el mismo que de Santiago. Guardo, es el Juan, mismo, muy bien. Juan Serrano Iglesias. El cuerpo del hombre, el de Adán, vamos. ¿Era eterno por no pecar o porque comía del árbol de la vida? Bien, ya han hecho una pregunta parecida, por no decir prácticamente igual que esta, y mi opinión es que Adán no es creado eterno. Mi opinión es que Adán es creado con la posibilidad de, a través de la obediencia, hacerse inmortal y con la posibilidad, a través de la desobediencia, de acabar siendo mortal. O sea, yo creo que él no es integralmente creado de una u otra manera, sino que está en ese estado neutro en el que por la obediencia podría alcanzar inmortalidad, y la obediencia implicaba tomar del árbol de la vida, o por la desobediencia heredar muerte, lo desobediencia que se manifestaba en tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pin Jiménez Vargas, haz la pregunta y ya está. Y las voy leyendo. Si no se me quedan arriba, las voy leyendo. Roberto habla de. Otra vez preguntan por la posibilidad de apostasía irreversible, pero ya has respondido antes. Ha dicho que se puede reconciliar. Dice Losada Jonathan, luego entonces, ¿por qué nacemos en pecado? Si un niño muere sin el conocimiento. Es una pregunta rara porque está como mal, no sé si es que se ha pasado para arriba o para adelante o para atrás, pero yo creo que quiere decir que si un niño muere, que si la consecuencia del pecado es muerte porque un niño muere, si no tiene conocimiento. Yo creo que más o menos quedará decir eso. Bien, el niño muere por la imputación, ya hemos dicho, pero muere en lo físico. Un niño nunca morirá en el aspecto eterno. Es decir, todo aquel que muere en edad infantil es salvo, porque de igual manera que se nos imputa el pecado original sin haber tenido participación activa en el pecado de Adán, así también se nos imputa la gracia de Jesús sin haber tenido participación activa en el Calvario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que diferenciar entre lo que es el pecado imputado y el pecado personal. Para recibir el pecado imputado no hay que hacer nada en cuanto a voluntad. Naces y ya lo tienes. Sin embargo, cuando ya entramos al pecado personal porque ya tienes conciencia, para borrar este pecado sí necesitas hacer algo que tiene que ver con la voluntad, que es arrepentirte. Entonces, al pecado personal se le aplica salvación a través del arrepentimiento, pero al pecado imputado no se le necesita o no se le demanda que tenga que haber arrepentimiento. Por eso, si una criatura muere en edad infantil, de igual manera que nació con la imputación del pecado original, también se le imputa gratuitamente, sin necesidad de ejercitar nada en la voluntad, lo que es la gracia salvífica del Señor. No sé si eso responde a esa pregunta. Dice que no era esa la pregunta, pero si es que escribes la pregunta muy mal, Jonathan. Pues dije que la haga de otra manera. Me pregunta, aunque yo sé lo que vas a responder, porque yo creo que ya hemos hablado de ese tema, David Silaber, que es uno de los tres administradores. Yo, Eleazar y David. Las dos voluntades, gordo, pregúntale, dice. Que sin Está Cristo había dos bien. voluntades. Volvemos a lo mismo, ¿no? Son debates que tienen demasiado tiempo. Yo me remito a lo que dice la Escritura, ¿no? En cuanto al debate de si en Jesús habían dos voluntades. El texto más conflictivo o el texto más céntrico en cuanto a ese debate está en Getsemani, ¿no? No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Habla de un mí y un tú.
Yo interpreto que ahí está hablando de dos voluntades. Yo creo que el Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, tenía esa voluntad y luego estaba su voluntad divina. Es verdad que luego una voluntad y la otra siempre andaron en comunión y por eso la cruz fue la consecuencia de que esas dos voluntades siempre andaron en comunión, y la salvación es la garantía de que eso fue así, ¿no? Pero yo personalmente creo que sí, aunque de todas maneras, pues los hermanos que creen lo contrario, pues es respetable porque también argumentan su posición. Aquí quiero decir algo, independientemente de este caso, sino algo aplicable a todos los casos. En los temas que no son vitales, pues tenemos que aprender a cultivar lo que es la tolerancia en los temas que no son vitales. Y luego si tenemos que morir por algo, que sea por algo vital, ¿de acuerdo? Y en este caso, el tema de las dos voluntades del Señor, si las tenía o no, pues no es un tema vital. Pero mi opinión personal es que sí, es que tenía dos voluntades, la divina, que era de su persona y su naturaleza divina, y la humana, que estaba en su naturaleza humana. Por eso en el Getsemani hay un mí y un tú. Pero es mi opinión, ¿de acuerdo? Vale, ya hemos llegado a la hora y media y para no ser canso, porque si no, luego quien vea el programa se le hace canso verlo, si no, vamos a dejarlo aquí. Me preguntan solo una cosa ya, que expliques un poco la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas. Solo eso y ya te dejamos por hoy. Bueno, yo creo que eso está suficientemente explicado, ¿no? Hablamos de que es una sola persona divina que goza de dos naturalezas, ¿no? Una divina y otra humana, ¿de acuerdo? La naturaleza divina con la persona divina son el verbo de la deidad y en el milagro y en el misterio de la encarnación se asume una naturaleza humana, es decir, la persona de Dios, la persona del Verbo Divino con su naturaleza divina en el vientre de María y por la obra del Espíritu Santo, asume una naturaleza humana que une a su persona en naturaleza divina. Esto es la unión hipostática. Luego tendríamos que hablar del misterio que eso implica, pero en términos sencillos no es más que eso. Es la adopción de una naturaleza humana que se une a la persona en naturaleza divina y que bajo mi criterio se une para nunca jamás volverse a desunir. Se hace algo implícito dentro de lo que es la deidad. Y para mí ese es el misterio de que Dios se deforma por amor. Bueno, Cuando pues se no te... marchó no era el mismo que cuando vino. Dice David que te dé las gracias en nombre de el grupo Sana Doctrina este, que el Bien. primer tema que toquemos fue Cristología, por los Yo arrianos. también estuve aquí con Cristología. No, el primer tema que toquemos, el primer vídeo que hicimos fue de Cristología, porque había muchos arrianos y por eso comencemos a hacer estos vídeos y veíamos que tenía resultados. Ya nos odian los arrianos, los testigos de Jehová, nos odian los Exacto. calvinistas, nos odian un montón de gente, pero han sido una Pues bendición. cuidaros, no van a hacer algo que vean por ahí. David Gilaber, que lo agradece de corazón. David Gilaber es de Alicante, es un niño muy noble, muy buena Muy bien. gente, de verdad. Y nada, pues nada más. Así terminamos porque la gente dice sigue, pero digo, no lo hago por nosotros, lo hago por el gitano, que acaba de salir de un sello también, porque me lo habías dicho Sí, antes. acabo de terminar un sello, sí. Pues ya descansa, ya apaga los móviles y hasta mañana. Y ya está. Despídete de los Dios os hermanos y ya. bendiga muchísimo. Y Despídete, ya en otra sí. ocasión estamos juntos. Venga, pues, me Ven, desconecto. Adiós. Dios os bendiga.